Hola, buenas tardes y bienvenidos un día más a vuestro programa de denuncias Malos Datos Falsos TV. Hoy no está mi compañero, que es José Antonio Ruiz de la Hermosa, en el programa de Víctimas del Odio de Radio Ya. Y hoy vamos a hablar sobre algo que está todos los días desde hace 4 semanas hablándose en los medios. No de las mentiras y las cifras que nos oculta el gobierno, no de la inacción de la oposición, sino que nos vamos a preocupar del COVID, pero de lo que nos importa realmente, que es la salud mental de las personas. Y para ello hoy tenemos a una buena amiga y mejor profesional, que es Tania Evans. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Sobre todo entiendo que estás bien, que el COVID lo has dejado muy lejos, que ni te ha pillado de refilón y que, bueno, que sufres el confinamiento como la gran mayoría de los españoles. Exactamente, sí. Rigurosamente, además. Efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Sobre todo, riguroso. Hoy me gustaría tratar contigo un punto de vista del COVID que me preocupa y es desde el punto de la salud mental. ¿Cómo crees que puede afectar un confinamiento tan largo, cuando es la primera vez en la historia de la democracia, o por lo menos en España, que se sufre un confinamiento tan largo, sobre todo por el tema de los niños? ¿Cómo afecta psicológicamente a lo que yo denomino, supongo que algún periodista lo habrá dicho ya, el gran hermano más gigante que se ha vivido en España? Es decir, someter al confinamiento interno en el propio domicilio a una familia que ha estado, seguramente es la primera vez que ha estado tanto tiempo junto. ¿Qué problemas puede haber? Y sobre todo el fallecimiento de familiares de esas casi 21.000 víctimas, bueno, pues que se ven abogadas a no tener ningún tipo de ayuda, y que esas familias que han perdido sus familiares pues no saben qué hacer, no saben dónde están sus muertos. ¿Cómo afecta esto psicológicamente, tanto el confinamiento como la pérdida de familiares, el desconocimiento de qué hacer, dónde recurrir, qué se puede hacer, cómo vivir el duelo, no poder ir a un entierro, no poder despedirte de esas personas, porque bueno, pues están infectadas y el protocolo hay que seguirlo? Bueno, a ver, son muchas preguntas en una. Lo primero es que, ya que has hecho referencia al Gran Hermano, a mí una reflexión que me ha venido es la cantidad de personas, de no sé cuántos millones en el mundo, que están metidas en casa delante de un televisor. Si alguien ha leído 1984 de Orwell, recordará las pantallas que salían así. Entonces, lo estoy pensándolo, sobre todo teniendo unos medios de desinformación como tenemos, lo peligroso que esto puede ser. Ahora bien, dejando esto a un lado, es la primera vez en nuestra historia que nos encontramos con una pandemia en un tiempo en el que hay una globalización como la que hay y que existen las redes sociales. Entonces, ¿qué sucede? La información nos llega de otra manera. Entonces, como me has hecho varias preguntas, voy a ver si consigo contestarlas a todas sin perderme. Si alguna que te dejo en el aire me lo recuerdas, ¿vale? Lo primero es entender cómo cuando sucede algo traumático, ¿vale? Nos dan la noticia. Nosotros tenemos una primera fase de shock, ¿vale? Es como una ola, una fase de shock. Reaccionamos pues desde la incredulidad, lo que se llama la negación y demás. Luego puede haber ira, negociación y una serie de respuestas que se dan ante esa notificación. ¿Bien? ¿Qué ocurre aquí? Que hemos estado recibiendo olas de información traumática. Nos han ido poniendo en situaciones cada vez más esperpénticas. Me miras con extrañeza. No. Que estoy totalmente de acuerdo, porque estaba en relación al vídeo que estaba haciendo esta tarde sobre la manipulación de la información y a lo que nos está llevando esto que nos estás contando tú ahora. Entonces, primero esto está en China, no pasa nada, como la mayoría de las desgracias, cuando no te tocan de cerca la gente pues relativiza, es natural también, ¿no? Después, parece como que no, que en Italia pasa algo, a los italianos le pasa algo parecido, no pasa nada. También, a veces, no sé con qué factores tendrá que ver esto, pero bueno, porque hay otros lugares, pues, por ejemplo, no han tenido estos problemas y están más cerca. Y ya los españoles empiezan a poner nerviosos, pero aún así, aquí se vive ancha Castilla. Aun cuando la OMS, cuando determinados expertos alertaron de que se nos venía algo muy grande, algo desconocido, además es un enemigo invisible y desconocido. Y no vamos a entrar ahora en teorías conspiranoicas, eso sería otro tema, o sería para otro programa. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ciudadano lo que hace es confiar, dentro de la soberanía nacional y todo eso, confiar en el gobierno que le da una información y que tiene que es veraz. Entonces, ¿qué sucede cuando de la noche a la mañana
empiezan a dar casos de contagios, muertes, lo que sale en la televisión. Pero luego hay personas que lo están viviendo en primera persona. Y te instan, te dicen que te vas a quedar en tu casa, pero que no pasa nada, son 15 días, vamos a ver un poco, por profilaxis y demás. Sin dar además ninguna medida de nada y relativizando todo. Y eso es ya, o sea, son una serie de shocks que la persona va recibiendo. Esto es como en las olas, ¿no? Va desgastando. ¿Bien? No te pilla igual la primera, estás más entero, la segunda ya no estás igual, la tercera, pues la 17, imagínate cómo estás. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho mal, no, lo siguiente es ir dando la información como la han ido dando en cuanto al confinamiento. No se puede hacer eso. Tú no puedes decir 15 días y luego otros 15 días y luego otros 15 días, cuando además los que tenemos algún tipo de relación y conocemos, sabemos, por ejemplo, desde hace mucho tiempo que esto se iba a alargar. Yo, alguien a quien admiro, avise que va dando información y es como, jolines, parece Nostradamus, pum, 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 pero que es un adivino, no simplemente se está basando en análisis de datos. Bien, ¿qué sucede entonces? Confinados en casa todo. Primero, no es lo mismo estar confinado porque has cometido un delito y te meten en la cárcel, que te hayan sepultado vivo como a los mineros chilenos, a que tú te metas en casa, que además es para tu protección, por tu seguridad. ¿Bien? Esa sería una diferencia. Luego, además, estás en casa con todas tus cosas, con tu familia. O sea, se guarda cierta normalidad, lo que puede dar todavía más sensación de irrealidad, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y además, en los medios de comunicación no pasa nada. Bueno, sí, esto, ¿no? Sí, ¿cómo era? Fernando Simones. Sí, no me acuerdo. sí, Fernando Simón. Entonces, lo primero es que al ser un enemigo invisible, primero vimos esa psicosis a la hora de comprar y demás. Todos podemos ser víctimas de este enemigo invisible, todos, absolutamente todos a nivel mundial. Eso produce algo, como he comentado antes, que no se conocía hasta ahora, porque el SARS u otras cosas que han sucedido no han tenido esta envergadura. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es separar lo que es la sintomatología propia de la ansiedad de estar ante una situación amenazadora, ¿bien? Que hay palpitaciones, mariposas en el estómago, debilidad muscular. Y un dato muy importante, que es el vuelo histérico, que sería la sensación de opresión en la garganta, sequedad, ¿vale? Dejamos de salivar, entonces se nos seca, aparece una tos. Entonces, un cuadro de ansiedad, que es natural, una respuesta adaptativa a una situación de estrés, se puede confundir con estar desarrollando la enfermedad. Con los síntomas del coronavirus. Claro, entonces, este tipo de informaciones se tenían que haber ido dando. Yo no sé, como no soy muy amiga de ver la televisión, porque entiendo que todo lo que dicen que no me aporta absolutamente nada, no sé hasta qué punto se han estado dando ciertas indicaciones. Estar en casa con esa aparente normalidad, 15 días, sin saber cuándo vamos a salir y con todo, bueno, tú has hablado de cuando hay niños. Claro, no es lo mismo estar solo que estar solo con tu pareja o con un compañero de piso que estar con críos. Entonces, volvemos a que esto no es un problema de psicología. Hay que darle un enfoque multidisciplinar, es decir, es un problema psicosocial, ¿bien? Porque están involucradas las autoridades que de alguna manera nos han ido dando una información que nos ha ido noqueando, ¿bien? Y nos ha dejado en un estado bastante, bueno, lo que ellos suelen alimentar. A ver, nosotros vivimos en un país en el que yo no conozco otros, bueno, Argentina. En un país en el que lo que se genera es la indefensión aprendida, el si total, ¿para qué? Si total, ¿para qué? ¿Vale? Entonces, claro, ahora mismo hay unos sectores de la población que se están revelando, pero ahora mismo es una más de tantas. ¿Qué ocurre? El humor es muy necesario en situaciones de emergencias. Cuando trabajas en psicología de emergencias, los intervinientes después se gastan bromas, inclusive algunas pueden parecer macabras a alguien de fuera, pero sirven para liberar el cuerpo. Entonces ahora ha habido mucho meme, mucho salir al balcón, los aplausos, hay personas que esperan ese momento del día para salir a aplaudir. Queda necesario, pero es un pico que además los españoles hemos hecho así, ¡fum! Al principio hemos estado ahí en plena fiesta. ¿Qué ocurre? Que estos no son 15 días, ni un mes, ni mes y medio.
Entonces, después de esos 15 días en los que empiezan, no, bueno, es que a lo mejor, venga, 15 días más, no, bueno, tal, ya esto empieza a bajar. Bien, estar en casa puede producir, confinados, una sensación de desrealización, de despersonalización, ansiedad, por supuesto, estado de ánimo deprimido y, ojo, y desarrollar, por ejemplo, ahora mismo trastorno obsesivo-compulsivo, la compulsión de lavarse las manos, de estar siempre con la lejía. De aquí se van a derivar muchos trastornos mentales. Las personas que previamente estaban en un proceso o que tienen un perfil más tendente a la depresión o a la ansiedad, pues evidentemente pueden pasarlo peor. Pero como dije hace poco también, yo creo las diferencias individuales, y esto una persona que a lo mejor no esperabas que fuera a afectar de determinada manera, pues termina haciendo algo de lo que prefiero no hablar hoy, sí que hablamos en otro momento para no dar ideas, pero bueno, básicamente tenemos una situación en la que había que haber tenido una contención diferente, información. Tú lo primero que tienes que hacer es informar a las personas. Desde ahí, desde una información veraz, que no te estás contradiciendo todo el rato, transmites tranquilidad. Tenemos el control de la situación, o por lo menos sabemos por dónde vamos. Pero lo que hemos visto es un despropósito. Entonces, por supuesto que dicen, es que eres una psicóloga muy política. Es que viviendo en una sociedad, no estamos aislados en el monte, vivimos en una sociedad. Todo lo que pase, o sea, todo está hilado, no se puede separar. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que al ver la gente que esto se está alargando, las personas que a lo mejor tienen de alguna forma asegurado su trabajo, como puedan ser los funcionarios, por ejemplo, pueden estar más tranquilos, pero los que están contratados en una empresa pequeña, los que son autónomos y tienen una profesión que además no es de las, como las llamaron hace poco, esenciales, evidentemente, pues ven peligrar su futuro. Entonces, hay personas que a lo mejor prefieren ver lo que le dicen en la tele y con eso se quedan. Hay otras personas que prefieren no ver nada y hacer como que no está pasando nada, que es un poco la negación. Y hay personas que se la están viendo venir y están empezando a mostrar síntomas importantes de ansiedad y de depresión. En relación un poco, porque como has hecho tantas preguntas, sí, en relación con la ametralladora has hecho y ya no sé. En relación a eso que estaba diciendo, sobre todo de contar la verdad, ayer precisamente una entrevista que le estaba haciendo Javier Negré en Estado de Alerta, Estado de Alarma, programa en YouTube que recomiendo, igual que el del Dr. Gaona o el de Iker Jiménez, el de muchos youtubers que están dando a conocer la realidad, un tío blanco entero, Joan Planas, muchos youtubers que están dando... Cristina Seguí, que está ahí también dando caña. Cristina Seguí, que hizo una muy buena entrevista ayer, creo, a Kake Vinuesa. Ayer en relación a esto, Javier Negré, como te decía, había hecho una entrevista a Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, y dice que hablando con el alcalde han tomado la decisión desde el primer momento de contar la verdad a la ciudadanía, ¿no? Que decir que las mentiras tienen las patas muy cortas, y además hablaba desde el punto de vista emocional o psicológico, que no se puede mentir a la población porque las consecuencias son mucho peores que si te enfrentas a la verdad. ¿En el Ayuntamiento de Madrid os creéis las cifras oficiales o no? Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde y yo tomamos una decisión, que es que la gente necesita saber la verdad. Si tú quieres que la gente se comporte de manera responsable y tome decisiones responsables, la gente tiene que saber toda la verdad. Y la verdad en ocasiones causa alarma y la verdad en ocasiones da miedo, pero es que la gente tiene que tener todos los datos, así que no hemos jugado a los paños calientes, no estamos en momentos en el que hay que edulcorar nada, hay que decirle a la gente la realidad. Y si me preguntas por cómo se está llevando a cabo la gestión de la crisis, yo te diría que de una manera muy lenta y te diría que no es casual que tengamos las peores cifras de todo nuestro entorno. Es decir, que políticamente tienes una respuesta a eso que tú ya estás diciendo como profesional, ¿no? Se han denunciado por los medios de comunicación, pero creo que es... primero, vivimos una sociedad un poco irónica y muy cínica, porque todo el mundo sale ahora, estoy escuchando los aplausos de la ciudadanía, ¿no? Que es bonito, que hay que aplaudir. Es la anestesia general que nos mete el miedo, es decir, como aplaudo y estoy rodeado de personas, estoy solo, aparte de estar con mi familia, sigo viviendo una sociedad, ¿no? Aplaudo, y viva España, ponen el himno, otros bailan, otros tocan la música, pero luego te encuentras con la triste realidad cuando te encuentras a
enfermeros, ATS, cirujanos que vienen de centros donde hay infectados. Es decir, la realidad es que vienes del campo de batalla con los virus, haces tu protocolo para no contaminar a tu familia y te encuentras con situaciones como la de ayer, antes de ayer, hace 15 días, donde médicos les han puesto rata apestosa, vete, otros les han puesto escritos donde le dicen que les instan a que se vayan del domicilio durante que viva la cuarentena para no infectar al resto de vecinos, les han pinchado el coche, les han pintado, como te decía, rata apestosa, el coche de una doctora en el parking de la vivienda, en el parking común, ¿no? Estamos viviendo la realidad de una sociedad, ese gran hermano donde estamos empezando a ver cuál es el comportamiento humano. Es decir, somos egoístas, somos muy complacientes con lo que vemos en la tele y hay que solidarizarse con la verdad, con los demás, perdón, pero la realidad es que no somos nada solidarios. Nos importa un bledo que mueran alrededor de 18 o 20.000 ancianos abandonados en residencias. Nos importa un bledo que el gobierno haya dado una orden prácticamente directa a los centros de salud para que no se den respiradores a las personas con más de 65 años. Y nos encontramos con otra realidad mucho más triste, que los gobiernos socialistas, como el de Castilla-La Mancha, está ocultando las muertes en residencias de ancianos, donde ayer, por ejemplo, el expresidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha estaba denunciando que el señor Paje en Castilla-La Mancha había ocultado los datos de muertos, que se habían multiplicado por 3 las cifras que él mismo había dicho, ¿no? O tenemos los datos de Cataluña, que han multiplicado por 2 las cifras oficiales del gobierno en Cataluña. Pero si me permites, Jesús, a mí me gustaría, primero, no creo que sea cierto que nos da igual, ¿vale? Lo que sucede es que la desinformación es muy mala y el adoctrinamiento ni te cuento. Entonces, si lo tenemos en las escuelas, aquí ha pasado una cosa, y es que las 4 patas del totalitarismo que tenemos, educación, administraciones públicas, sanidad, y lo otro sería el cuarto poder, los medios de comunicación, han atentado contra una. No sabemos esto qué repercusión va a tener. Pero de verdad que no creo que la gente le dé igual. Lo que pasa es que la gente no conoce lo que está pasando. Por eso, cuando lo empiezan a conocer, entran en otro estado de shock, sumado al miedo que tienes de contraer la enfermedad o de que algún amigo o algún familiar le pase algo. ¿Me explico? O sea, es que es una situación aterradora, porque a eso sí que les da igual. Nosotros estamos en manos de psicópatas y sociópatas de manual, pero de manual. Escribí un artículo que era claves para no votar a un psicópata en estas elecciones, en las que hacía un detalle de ciertos rasgos muy evidentes que cualquiera puede ver para tener en cuenta a quién votábamos. Y ahora estamos viendo que efectivamente lo que tenemos al mando son personas a las que les trae el pairo, el sufrimiento ajeno, que tienen la capacidad de reírse en la cara de todos los que están sufriendo, y ahí están, y que siguen haciendo política y siguen haciendo propaganda. Están aprovechando este estado de alarma, que no es un estado de alarma, ya se ha convertido en un estado de excepción. A todos los efectos es un estado de excepción. Sí, porque... ¿Vale? No puedes llamar de excepción porque eso implicaría otros mecanismos legales que yo desconozco, pero es un estado de excepción encubierto. Están aprovechando hacer verdaderas barbaridades que nos acercan al abismo. Entonces, poco a poco las personas van despertando. ¿Qué ocurre cuando despiertas ante algo así? ¿Qué ocurre cuando ves lo que está pasando en los hospitales? Cuando ves lo que está pasando en Palacio de Hielo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando además ves que otros países que empezaron antes o después, o que están más cerca, la progresión no tiene nada que ver? ¿Qué sucede cuando somos conocedores de que no se están contabilizando las víctimas ni los contagiados? ¿Qué sucede cuando a nuestros sanitarios? Mira, hace poco estaba en casa y alguien puso la tele, yo no sé poner, y escuché que estaba dando un psiquiatra o algo así. Era la sexta. Y yo digo, voy a ver qué dice el psiquiatra en relación a esto. Entonces, el psiquiatra iba hablando y lo que había de fondo, para que veas la manipulación, las personas no son conscientes. En bucle, como suelen poner las imágenes, que digo, chicos, ya que trabajáis, currarlo un poco más, no, en bucle. Y salía un hospital con personas que parecían bajadas del esto de la NASA, venían de la NASA, con unas gafas, unos trajes, todos súper modernos, súper bien equipados, todo el contexto. Entonces, está hablando un psiquiatra, diciéndote una serie de indicaciones, mostrándote esas imágenes. Claro, la excusa es el psiquiatra, pero te ponen esas imágenes. ¿Y tú qué es lo que estás integrando? Como un buen ciudadano, porque yo de verdad que a los votantes de determinados sectores yo les atribuyo buenas cualidades. Muchas veces lo que pasa es que, a veces hay ignorancias de la base, adoctrinamiento, desinformación. ¿Qué sucede? Que está viendo eso y lo que está integrando
fíjate qué bien, qué protegidos, o sea, está integrando eso, está integrando que el gobierno se está ocupando, que nuestros sanitarios están bien atendidos, está integrando eso de manera muy, muy sutil. Es que cuando lo vi, me quedé, me fui despotricando para otro lado y dije que apagaran el televisor. ¿Y tú crees? Eso es lo que están haciendo, pero si tú ves los gestos de afección de Pablo Iglesias, esa cara que pone así, que no se la cree nadie, habrá sí que hay quien se la cree, pero esa cara de afección. Y cuando de repente la cámara, él no sabe que le están enfocando, o Ábalos, que tiene la barbaridad, o sea, se puede reír como se ríe, Sánchez, es que les vemos mentir con total impunidad y sin ningún remordimiento. Mira, esta tarde, como te decía antes, estaba haciendo un vídeo muy interesante sobre un artículo que me han hecho llegar, un estudio que se llama La mentira oficial, que ha sido creado por el doctor Javier Díez Medrano, que es doctor en Ciencias de la Universidad de la Información de la Complutense y profesor en Ciencias Sociales de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, ¿no? Aparte de miembro de otras instituciones. Estaba diciendo, pues entre otros artículos pues se cuenta una mentira oficial. El gobierno de Pedro Sánchez ha emulado a estadistas y me parece gravísimo, o sea, gravísimo desde el punto de vista de la comparación a la que está haciendo, pero si te fijas es la realidad, ¿no? Al final del artículo del estudio dice que así el gobierno de Pedro Sánchez está emulando a otros estadistas del pasado como Stalin, Hitler, Mao Zedong, Fidel Castro, por citar algunos. Crea un propio escenario de propaganda para emitir su mentira oficial, sin vergüenza ni empatía, sin escrúpulos, es decir, dando muestra de 3 rasgos principales que, según prestigiosos expertos, como Dutton en el 2016 o Garrido Genovés, describen normalmente a un psicópata. Eso es lo que yo veo tanto en Ábalos, un sociópata en Pablo Iglesias y un psicópata igualmente en Pedro Sánchez. ¿Tú crees que la gente se está dando cuenta de estos rasgos en estas personas que están dirigiendo al mismo país hacia un agujero negro? Hay un problema con el tema de la psicopatía. La psicopatía es algo que tienen que, fíjate, si es que claro, tienen que controlar las personas que están al mando de un país. Es decir, tienen que desarrollar mecanismos para detectar a los psicópatas, para que no se cuelen en la policía o en la política o en sitios donde tengan mucho poder. Como nos cuesta mucho entender la mente del psicópata, nosotros lo que hacemos es tendemos a negar su existencia. En España no tenemos un problema de machismo. Los hombres que matan a sus mujeres no son machistas. El machismo no mata. Matan los trastornos mentales, mata los psicópatas, los sociópatas, matan las personas con abuso de sustancia o una combinación de todas esas cosas. Pero no mata el machismo. Entonces, mientras se siga haciendo hincapié en ese tipo de cosas, nos vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ciudadano ve esto y como le cuesta, o sea, no puede admitir que eso sea real, tiende a buscar otra vía, tiende a buscar otra explicación. No lo integra, no lo llega a integrar. Ahora, antes me has preguntado también qué podemos hacer y demás. Afortunadamente, tenemos herramientas para trabajar estas situaciones tan dantescas, como derivadas de la neurociencia, desde diferentes perspectivas. O sea, quiero decir, pues yo qué sé, NDR, que está avalado por la OMS, hay otros métodos para integrar todo esto que nos está sucediendo y seguir adelante. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso de 18 meses como poco. Los primeros 6 meses que veremos el auge, a lo mejor en julio o agosto, ¿bien? Tenemos que ir a incorporarnos de manera progresiva al día a día, que no sabemos qué día a día va a ser. La gente se piensa que van a dar van a levantar la barrera y todos a la playa. Y esto no es así. Entonces, cuando vean que esto no es así, es otro shock. Luego va a haber una disrupción social. ¿Cuántas personas han perdido su empleo? Eso tiene unas connotaciones. Eso tiene un daño. Entonces, ve sumando todas las olas que una persona puede llegar a recibir. Una sola. Sí, mira, puede ser devastador, no, va a ser devastador. Por eso, ¿qué podemos hacer? Tratar de no perder la cordura con pequeñas cositas o gestos en el día a día que ya nos han ido diciendo muchos compañeros en diferentes medios, ¿no? Lo que pasa que es cierto que pasado un tiempo, lo de levantarte una hora, o sea, las personas que teletrabajan tienen como más, pueden tener más orden a la hora de hacer eso, sobre todo si tienen que cumplir con los de fuera. Pero levantarte una hora, hacer ejercicio, comer bien, no sé qué, no sé cuántos, eso se puede, van a decir que agorera. Bueno, yo lo que soy es realista, eso se puede cumplir durante un tiempo.
Sí, claro que sí, pero llega un momento en el que no. En el que no, y la gente, por más pacífica que sea, a mí me llega, se está rebelando. Y lo que no queremos es que haya una estampida a la calle, ¿vale? Porque no tenemos los medios de protección adecuados y una segunda pandemia, que es lo que pasaría si salimos en tropel a la calle, no la superaríamos. Ni a nivel de afectados y muertes sería devastador, brutal. Esto de ahora no sería nada comparado con eso. Y económicamente, si esto ya nos va a traer mucha cola, sería. Entonces, yo sé que desde aquí me gustaría decir a las personas que es importante legitimar las emociones que tienen, de ira, de enfado, de todo lo que sea. Que le tiren una zapatilla al televisor cuando sale Pedro Sánchez, pero también cuando sale Pablo Iglesias, también salen todos los que están apoyando a esos. Y ojo, y la oposición, que a mi parecer no está haciendo su trabajo de la manera adecuada. No está haciendo nada. No se puede ser en esta situación, porque es una situación excepcional. Ahora tenemos la muerte de 21.000 personas ahí. Acuérdate de la figura. El psicópata, hay una diferencia. El psicópata es el que nace ya así, con esa disposición. El sociópata es más que se hace, ¿no? Por un poco en el ambiente en el que haya estado. Esa es la diferencia. Cuando tú ves a Ferreras, el de Gorilas en la jungla, que dice Federico. Yo, bueno, no me gusta hacer evaluaciones, pero es que se pone. Pues cuando tú lo ves ahí, así, que pone así los brazos, con esa cara diciendo. Cuando había fallecido ese perro, que a mí me adoro los animales, pero era la solemnidad, la indignación, la cara de, y aquí nadie ha dimitido, y aquí nadie dimite, una indignación, una pose, que ahora se la ves igual, pero ahora le podemos ver un poquito la rabia, porque este tipo de perfiles, cuando les puedes ver el lado de verdad oscuro que tienen, es cuando ya las cosas no le están saliendo como esperaban, ¿no? Que el otro llamaba estercolero al vice, estercolero en su programa, porque está dando una información contrastada, jolín, solamente da datos este señor, igual que, por ejemplo, el libre pensador. Mira, a psicópatas se les reconoce no escuchando lo que dicen, porque ellos no tienen, ¿cómo te diría? Interpretan una emoción. Ellos hablan con un tono tal, pero tienes que dejar de escuchar lo que dicen, porque por ahí nos la cuelan, y observar lo que hacen, y ver si lo que dicen va acorde a su comportamiento. Y nunca va a ser así. Nos está diciendo Pablo Iglesias, ¿vale? ¿Cómo era? Que decía hoy lo de la privatización, no sé qué de la privatización, cuando él habla de expropiación. Esa es la mentalidad, como la mentalidad de los que permitieron, sabiendo lo que se nos venía. Hice un cuento, no era un artículo, era un cuento para el Correo de España, que se llama Gobierno Cucar. Uh-huh. Nosotros tenemos un gobierno que es como el bote de Cucar, pero en lugar de bote, cajitas de esas negras, ¿no? Y a mí cuando pasa todo esto me vino la imagen, digo, es brutal lo que se ha consentido. Se animó, sabiendo lo que había, a las personas, a todas, a movilizarse, a concentrarse en sus provincias, en sus capitales. Les iba la vida. Convirtiéndose ellas mismas, ¿vale? Las personas conformaron grandes cajas negras de esas de Cucar, donde la cucarachita, porque eso es para lo que somos para ellos, una cucaracha a la que aplastar, come, tan inocente, come, y luego se vuelve a su casa, y lo bueno que tienen esas cajitas es que cuando llegan se cargan a toda el nido, hasta los pequeñitos. Pues eso es lo que ha consentido y alentado, no consentido, esto es lo que ha alentado este gobierno, que en masa se acuda a beber el veneno que nos dan en pequeñas dosis con todo este adoctrinamiento, pero en masa, que es lo que ha pasado. Por esa razón, que muy buena analogía, sí señor. Pero no nos olvidemos, son personas que no tienen ni oficio ni beneficio. Los que ya venimos sabiendo, estamos muy cabreados, estamos en otra fase. Nosotros no tenemos la fase de shock ni de incredulidad. Estamos en la ira absoluta, que por cierto nos baja mucho las defensas. Entonces tenemos que tratar de ver la manera de ir soltando eso. Pero las personas que empiezan a abrir los ojos ahora, esas personas van a tener que pasar por todas las demás fases. Las que además han perdido familiares, súmale. Las que han perdido su empleo, súmale. Las que se han visto completamente arruinadas, súmale. Pues yo invito... Los profesionales de la salud mental, ojo, de la salud y de la salud mental, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a haber muchos problemas, no solamente mentales, sino a nivel emocional. Adicciones, alcoholismo. Bueno,
y luego todas las enfermedades psicosomáticas derivadas de estos estados sostenidos en el tiempo, estos estados de estrés. Entonces, lo que sí quería decir es que hay muchísima gente. Hubo mucha polémica porque a todos los profesionales de la salud se les llamaba para el FEMA y demás contratándolo, y a los psicólogos se nos pedía que fuéramos voluntarios, ¿vale? Yo reconozco que tenemos esa tendencia cuando es nuestro trabajo, pero bueno, no quiero entrar en eso, sino en decir que hay muchísima gente, muchísima, entre ellos psicólogos en todo el mundo, que están dando su tiempo y sus conocimientos y formándose para poder ayudar más y mejor en una situación excepcional como se está, sin ningún tipo de, del completo altruismo. Ayudar a personas que están en la otra parte del mundo con una llamada de teléfono sin conocerlas de nada. Entonces, eso se sigue dando a día de hoy, a pesar de que hay esta pandemia, a pesar de que tendemos, como bien dices, oye, tú estás infectado, la marca de Caín. No todos entramos en eso. No todos. Entonces, por favor, no perdamos... Por suerte, es una minoría. La poca fe que pudieran tener algunos en la humanidad, porque hay personas que dicen, es que tendría que ser más humano. Digo, mira, ser más humano implica que el ser humano es violento, es agresivo, tiene determinadas emociones, respuestas que no son las de bondad y demás. Podemos hablar de ser humano o de la humanidad en su conjunto. Entonces, la humanidad en su conjunto se está haciendo una gran labor. En muchísimos países del mundo, ya digo, países da lo mismo, Latinoamérica, países anglosajones, desde Oriente, mira los gestos que tienen muchos chinos y demás en España, llevando mascarillas, haciendo cosas que el propio gobierno español no ha hecho. Entonces, sí que existe la solidaridad, lo que pasa que evidentemente, como existen las diferencias individuales, no todos van a estar en ese carro. Pero afortunadamente te digo que una gran mayoría sí. Lo que yo pido es que a ver si de esta experiencia podemos sacar el aprendizaje, que no, sabes que no me gusta hablar en esos términos, pero sí que tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente. La psicopatía va por, pero por su casa, y nunca mejor dicho. La has clavado. Mientras desde arriba no nos conciencien a la sociedad de que estos seres existen, no vamos a poder desligarnos evitar ciertas muertes desde la prevención real, como puedan ser la de mujeres y la de hombres y menores víctimas de mujeres psicópatas, que las hay, de hombres psicópatas, que los hay, y que son los que generalmente inciden en estas conductas delictivas, ¿vale? Sí, porque bien se nos recuerda que ahora hay muchísimas situaciones que las mujeres maltratadas están conviviendo encerradas con su maltratador, y la cifra que a mí me ha dejado escandalizado es que han descendido un 70% las denuncias de violencia de género. Un 70%. Pero también me escandaliza la alarmante cifra de que los niños que están siendo maltratados por sus madres están con su maltratadora, pero eso no importa. Pero en fin, ¿sabes qué? No importa, no, eso es para otro eso es para otro programa. Es que se niega que eso suceda. Ahora mismo hay muchas madres alienadoras con perfiles psicopáticos que están con sus hijos que los tienen secuestrados, por ejemplo. Y es así. Sí, y entonces el daño que va a ocasionar en esos niños, eso ya de por sí ya están dañados, pues en confinamiento 24/7 con estos perfiles tan peligrosos, pues lo que nos puede traer digo, eso es para otro debate. Quedémonos con lo positivo, sobre todo pues eso, en esta situación hay mucha gente que está despertando. Es un despertar de la conciencia sin connotaciones para mí místicas, no me voy a ir por ahí, sino un despertar y decir, vamos a ver, ¿queremos seguir siendo borregos? Porque es muy cómodo seguir a alguien, ¿no? Dudo responsabilidad, pero luego me quejo. ¿Queremos seguir siendo borregos? Me quejo, pero no hago nada. Esa es la indefensión aprendida. Los experimentos que hacían con estos perritos, que les daban descargas en la jaula y estaban cerrados, entonces no podían salir. Le abrían la puerta y le seguían dando descarga. Llega un momento que cuando le abrían la puerta, le daban la descarga, el perro no salía. Eso es lo que han hecho con nosotros. Y ahora estamos viendo, ha tenido que venir una pandemia para ver cómo ciertos colectivos, como ciertas personas que tenían la venda, se la están quitando. Entonces esperemos que con todo este movimiento que está haciendo salga una sociedad mejor que la que hemos permitido crear y la que hemos contribuido a crear. Pues espero que sea así.
Yo tengo, como sabes, mis dudas. Vivimos en una sociedad a la que yo llamo Españistán, pero sí que es verdad que deseo de todo corazón que esa sociedad que salga después del coronavirus sea la que tú estás diciendo ahora mismo. Pues Trabajemos para ello, o sea, al final es trabajar, es dar la cara, es recibir los golpes, porque los que van delante son los que se llevan los golpes en las batallas, los que caen antes, y ya está, eso es lo que hay que hacer. Y a veces, o sea, es muy cómodo hablar desde casa y no hacer nada, pero mira, tú y muchos otros están haciendo, es en presente continuo, se está haciendo, entonces sigamos haciendo después, y que se sumen más gente. yo como, ¿Vale? como espartano, sabes que tengo ya mi espada y mi escudo preparado para salir el primer día de confinamiento e ir a por este gobierno criminal e irresponsable. Y por cierto, muchísimas gracias por compartir nuestra taza de Malos Datos Falsos TV, que tuve la oportunidad de regalar en la conferencia en la que me cogieron del cuello a Tania, Giovanna, a Soraya y a Alicia Rubio. Mil gracias y salud. Jesús, Un placer. Jesús, por darnos voz. Cuídate. Chao. Hasta luego.